Gracias por continuar con más de su revista Al Día y estamos en nuestro segmento Vivir Mejor y hoy en el Día Mundial de la Psoriasis queremos conversar sobre este tema, una enfermedad que afecta la piel y que generalmente tal vez es poco conocida. Para esto nos acompaña la doctora Scarlett Hernández, dermatóloga, con quien vamos a estar conversando sobre los pormenores de este tema y en realidad es importante que conozcamos cuáles podrían ser sus posibles causas, si las hay, y que podamos conocer también cómo podemos tratarlo, ya que no hay una cura para esta enfermedad. Bienvenida, doctor, y gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, buenos días. La psoriasis es una enfermedad muy importante que afecta el 2% de la población mundial, es bastante. Y nosotros sí, aunque es una enfermedad que no se cura, sino que solamente se controla, es una enfermedad que podemos nosotros tener una remisión, es decir, los pacientes pueden sentirse muy bien, estar muy bien durante largos periodos de tiempo y mejorar, pero sí es necesario que tomen ciertas medidas nuestros pacientes. Así es, y es importante tomar en cuenta la información sobre este tema, sobre la enfermedad, porque no sabemos a ciencia cierta cuáles son las causas directas de la psoriasis. En la nota que estuvimos viendo antes de entrar en entrevista se comentaba de que no hay causas directas, sin embargo hay estudios que arrojan que probablemente podría ser un problema en las células T o incluso problemas en el sistema inmune. ¿Esto es real o ya se ha identificado que hay otro tipo de causas que puedan generar esta enfermedad? La psoriasis tiene un factor es multifactorial, es decir, está asociada a factores inmunológicos, las células T, los interleucinas, todo lo que es parte del sistema inmune está afectado en estos pacientes. ¿Y qué es lo que ocurre? Muchas veces empiezan a aparecer múltiples células en la superficie de la piel y son células inmaduras, células que no son funcionales y entonces se acumulan y se forman esas rojeces, esa descamación intensa. Entonces en estos pacientes pues se nota eso. Ese es uno de los factores que está ahí identificado. Otro de los factores es factores ambientales. El estrés es uno de los detonantes en los pacientes con psoriasis. Pueden aparecer lesiones de nuevo, es decir, lesiones nuevas, o pueden aparecer también lesiones que ya estaban y se ponen peor en periodos de estrés físico y emocional. En pacientes que tienen diabetes, hipertensión, enfermedades que están ahí dándole problema al paciente, enfermedades crónicas, son las que se asocian mucho a que la psoriasis tenga esos brotes, esas exacerbaciones que se pueden ver. Y también están asociados otros factores, por ejemplo, hablando de otras enfermedades autoinmunes, el vitiligo, la alopecia areata pueden estar asociadas a psoriasis. Y no solamente, la psoriasis no es solamente como la vemos en la piel, existe psoriasis en las uñas, psoriasis en las articulaciones, que muchas veces los pacientes las confunden, piensan que tienen otro tipo de artritis. Andan de un médico y otro, y realmente el problema es la psoriasis. ¿Es un mito o es una realidad que la ausencia de higiene y el hecho de no tener una correcta limpieza corporal podría desencadenar una psoriasis, o simplemente es un mito? Es un mito realmente, porque la psoriasis es una enfermedad autoinmune, y si no, pues lo veríamos en personas que no se asean todos los días, pero realmente no tiene que ver directamente con factores externos. Así es. Los factores externos que podemos tener son estrés, estrés emocional, estrés físico, infecciones también, sobre todo en los niños. En los niños se puede ver un tipo de psoriasis que se llama psoriasis cutata. No hay edad para padecer esta enfermedad, es decir, no es que es determinado a un grupo de personas, niños, jóvenes, puede ser a cualquier edad que se presente. Así es, puede presentarse a cualquier edad. Sobre todo es más común en pacientes ya de 30 en adelante. Sin embargo, en los niños se nota un tipo de psoriasis llamado psoriasis cutata, que era lo que te decía. Son en gotitas, son pequeñitas y puede ser confundido como otra enfermedad, y realmente es un tipo de psoriasis que puede estar desencadenada por una infección en la garganta, que es algo común en los niños. Y suele ser un tipo de psoriasis pues más benigna,
pero pues no debe de dejarse pasar y se debe de remitir a un dermatólogo. Así, y algo muy importante en este punto, y es en el momento en que vamos al dermatólogo y queremos identificar cuál es el problema que hay en nuestra piel, porque número uno, identificamos ciertos problemas en nuestra piel y lo primero que pensamos es algún tipo de alergia y comenzamos a automedicarnos, a colocar algo en nuestra piel para poder aminorar los dolores, el ardor y la picazón, que son parte de los síntomas de la psoriasis, y es ahí donde tal vez podemos empeorar incluso los síntomas. Lo importante es invitar también a la gente que si percibe algún tipo de problema en nuestra piel, que vaya directamente donde el dermatólogo para que pueda identificar cuál es el problema, porque incluso tal vez no es psoriasis y puede ser algún tipo de infección en la piel, otra enfermedad, y nos estamos automedicando, porque eso es lo típico, postergamos el ir al dermatólogo porque pensamos que no es algo grave o que no es necesario y comenzamos a automedicarnos, y esto puede desencadenar a enfermedades mucho más graves. Así es, además la psoriasis se tiende a confundir con muchas cosas, sí. Y es muy común que nos lleguen pacientes que nos digan, me he puesto un montón de cosas, me he puesto cremas combinadas, cremas para hongo, he tomado medicina, y entonces ese tipo de conductas de automedicarse, mi vecina me recomendó, me dijo que esto le funcionó. Muy común, sobre todo las cosas caseras que se ponen bicarbonato, limón, etcétera. Eso solamente va a llegar a irritar la piel y es algo bastante común. Es importante, o sea, es algo muy importante lo que les voy a decir ahorita. En la psoriasis, además, es vital no automedicarse por una razón. Existen medicamentos que pueden exacerbar la psoriasis y que pueden hacer que de 5 o 4 lesiones que puedan aparecer inicialmente pueda llenarse todo el cuerpo con algunos medicamentos. Entonces, sobre todo, mi recomendación es no automedicarse, no ponerse inyecciones mágicas, porque es muy común en los pacientes con psoriasis que se inyectan, desaparecen las lesiones durante un periodo de 2 a 3 días y después aparecen en todo el cuerpo. Y es un tratamiento muy difícil, inclusive muchas veces hay que hospitalizar a nuestros pacientes cuando sucede ese tipo de reacción medicamentosa. Y pues yo los invito a que no lo hagan, que realmente consulten con quien debe de hacer, que es el especialista en piel, y para poder evitar este tipo de reacciones que son bien graves. Así es, quiero invitar a nuestros amigos televidentes a que nos puedan marcar al número que está apareciendo en pantalla, 2222-2554, para que podamos conversar más a fondo de este tema. Si alguno de nuestros amigos televidentes ha padecido o padece, porque no tiene cura, solo se pueden controlar los síntomas, que nos pueda llamar esta mañana para que podamos conversar de ese tema, que si tiene algunas preguntas, la doctora está disponible para poder responderlas. Ahora, ¿cómo podemos identificar que efectivamente es psoriasis y diferenciarla de otras enfermedades? ¿Hay alguna diferencia que tenga esta enfermedad en cuanto a dolor, picazón, el aspecto de lo que se presenta en nuestra piel, para poder diferenciarlo y determinar si es psoriasis, o directamente lo mejor que podemos hacer es ir donde el dermatólogo? Sí, la primera recomendación siempre es visitar al especialista, sí. Pero existen ciertas características que pueden llamarnos la atención para decir, se trata de una psoriasis y tengo que ir. Por ejemplo, las localizaciones donde aparece la psoriasis, en excepción de los niños, que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, es generalmente en las prominencias de los huesos, en los codos, en las rodillas, en la región de la espalda. Son las zonas donde más aparece. Donde más aparece. No quiere decir que no aparezca en otros lugares, pero son los lugares más comunes. Y también puede aparecer en cuero cabelludo. Es muy raro que aparezca psoriasis en el rostro, entonces muchos pacientes me han llegado y dicen, tengo psoriasis en el rostro, y quizás no es eso. Ok, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días. ¿Le escuchamos? Sí, buenos días. ¿Le escuchamos? Buenos días. Sí, es que esa psoriasis también puede dar en lo que es cejas, el cabello. Sí, puede afectar piel cabelluda. Existe una variante que se llama psoriasis del cuero cabelludo, que puede suceder también en las cejas. Sin embargo,
yo pensaría más en revisarla, porque un diagnóstico diferencial es la dermatitis seborreica. Y la dermatitis seborreica puede dar en áreas faciales, en las cejas, en las comisuras de los labios. En la zona facial. Así es. Y también puede dar en el cuero cabelludo. Por eso es que sí debe de ser examinado, porque es un diagnóstico diferencial que muy fácilmente se confunde. Así es, gracias por su llamada, nuestra amiga televidente. Les invitamos a que sigan realizando llamadas al 2222-2554. Una vez que hemos identificado la enfermedad, la psoriasis, no hay cura y puede ser un factor de preocupación para muchas personas que en este momento tienen un diagnóstico. Sin embargo, ¿cuál es la forma en cómo mejorar el estilo de vida de la persona que está padeciendo psoriasis? Es decir, se puede mejorar a través de tratamientos, los síntomas, ya que no hay alguna cura, la alimentación, pueden ser factores determinantes para mejorar el estilo de vida de la persona. Claro que sí, es importante que el paciente lleve una alimentación balanceada. Yo recomiendo siempre que vayan donde un nutriólogo para que les diga qué tipo de alimentación deben de llevar. No es nada en especial, nada que sea pues caro, no. Es una alimentación balanceada, el paciente debe de hacer ejercicio, tratar de hacer técnicas de meditación para poder ayudar con el estrés, porque eso es un desencadenante. Y si nosotros ya tenemos psoriasis y estamos súper controlados, porque pueden los pacientes estar sin ninguna lesión, y un evento traumático o una enfermedad viene y desestabiliza al paciente, entonces eso va a predisponer a que se vuelva a brotar. Entonces mantener la parte psicológica también controlada a la par es muy importante. Y es importante lo que mencionaba, porque generalmente cuando se presenta algún tipo de enfermedad física que es visible, lo primero que pensamos es ir donde el dermatólogo, el doctor de cabecera, para que pueda tratar la enfermedad. Sin embargo, es de poco conocimiento que muchas veces la enfermedad emocional, la parte emocional, mejor dicho, afecta directamente a nuestra parte física, es decir, nuestra condición emocional, la parte de la salud mental es importante en el proceso de sanidad o en el proceso de tratamiento de una enfermedad. Y es importante eso que mencionaba, el hecho de estar en simultáneo con el dermatólogo, con el psicólogo, para poder tratarlo por igual. Y usted decía algo importante, el estrés desencadena que puede haber un segundo brote, un tercer brote para la persona que padece psoriasis. Así es, el estrés es el principal desencadenante, además de las enfermedades como diabetes e hipertensión no controlada. Cabe destacar esto de no controlada, porque pueden haber pacientes con psoriasis al mismo tiempo que diabetes e hipertensión, pero si este paciente tiene controladas sus enfermedades, mantiene una dieta equilibrada y está tomando sus medicinas, no tiene por qué tener brotes. Y si tiene sus brotes, pueden ser brotes que no sean tan extensos ni de larga duración. Así es, y en cada caso también es distinto, porque digamos que no todas las personas que padecen psoriasis tal vez tienen enfermedades crónicas como diabetes, entre otras, y hay que tomar en cuenta todo esto, es decir, el historial médico de cada persona, y por eso es importante evitar la automedicación. Ahora, ¿qué sucede si una persona que presenta síntomas visibles de psoriasis decide no tratarse? Es decir, piensa que tal vez no es algo grave, lo deja pasar. ¿Qué podría desencadenar o qué consecuencias podrían haber de una persona que no se trata a tiempo la psoriasis? Las complicaciones generalmente están derivadas de los síntomas iniciales. Por ejemplo, si este paciente viene y no le pone mente, pues en parte eso psicológicamente pues de repente sí es bueno, no ponerle tanta mente, no estar pendiente, me salió una nueva, sí, pero ¿qué es lo que sucede? Si ese paciente inconscientemente se empieza a rascar y no se da cuenta, no está poniéndole mente, pero se puede infectar, porque hay bacterias en nuestra existen bacterias en nuestras uñas, existen bacterias en nuestra piel que están en la parte superficial, y si nosotros venimos y hacemos una injuria en nuestra piel, obviamente va a poder entrar esa bacteria, y entonces pueden haber complicaciones de ese tipo, de infecciones sin que nos demos cuenta, puede extenderse en otra área, y sobre todo la calidad de vida del paciente que no se trata, que tiene psoriasis y no se trata, disminuye por el hecho de las molestias que puede dar. Si aparece en cuero cabelludo, por ejemplo, es muy común
que en los trabajos lo noten y el paciente se siente mal porque me quedan viendo, porque piensan que tengo una enfermedad contagiosa. En cuanto al cuero cabelludo, ¿deben utilizar algún tipo de shampoo que sea especial? Así es, el tratamiento para el cuero cabelludo es diferente al tratamiento corporal y pues obviamente todo esto debe ser individualizado, no es una receta que yo pueda decir, ok, va a usar esto en general, porque no todos los pacientes son diferentes, pero sí deben de utilizar un champú distinto. Muy importante recordar, esta enfermedad no se pasa, no se cura, pero tampoco es contagiosa. Y la educación de la familia, el apoyo emocional también. El apoyo emocional de la familia para que no sientan de que esta enfermedad les está limitando de hacer otras cosas. Entonces es muy importante el apoyo de la familia, el apoyo psicológico, el apoyo nutricional y evitar el sedentarismo también. Así, y es importante también tomar las recomendaciones en general. Sí, yo como persona nunca he padecido de psoriasis, pero digamos parte de la familia ha padecido. Esto no es genético o es hereditario. En el momento de que, es decir, mi abuelo padeció de psoriasis, mi mamá también, ¿es posible que yo también lo padezca? Es posible, se ha investigado y aunque no es algo comprobado, porque se ha hecho estudios en gemelos y a veces hay gemelos que lo tienen, hay gemelos que no lo tienen, pero en algunos casos sí se ha demostrado que sí existe un gen que está asociado a la psoriasis. Entonces sí es posible, pero si no presentan las manifestaciones clínicas y el resto de la familia sí lo tiene, hay que instar a que esta persona que no lo tiene todavía sí tenga un estilo de vida saludable para evitar complicaciones. Sí, y a ese punto quería llegar para cerrar la entrevista. Las recomendaciones generales para las personas que no padecen psoriasis, pero que tal vez por factores genéticos o factores de estrés piensan que en algún momento podrían padecer psoriasis. ¿Cuáles son las recomendaciones en cuanto al estilo de vida que deben de llevar para poder evitar padecerlo algún día? Para los pacientes que tienen ese tipo de predisposición genética, como te decía, sí es importante que mantengan un estilo de vida saludable, alimentación balanceada, ejercicio, meditación o cualquier otro tipo de técnica que sea para ayudarse con el estrés. Y por el cuidado de la piel, que es lo que me compete, sí es importante de que mantengan una higiene adecuada, laven su piel, si se bañan una vez al día, utilicen un hidratante de la piel todos los días, que es algo que muchas veces algunas personas no lo hacen, sobre todo los hombres. Utilizar un hidratante en la piel para mantener áreas que son proclives a la aparición de la psoriasis, que no se mantengan secas, evitar los traumas en áreas, por ejemplo, los pacientes que hacen deporte extremo. La psoriasis está asociada a que donde me apareció, si yo vengo y me hago un rayón o me lastimo, me hago un trauma, me va a aparecer otra lesión similar. Entonces, tratar de evitar ese tipo de trauma. Sí, en los pacientes con psoriasis es prohibido, ¿verdad? De hecho, pero en los pacientes que no tienen psoriasis y tienen familiares con psoriasis, si se puede evitar, perfecto. Pero si es algo que utilizan como recreación, como para dejar el estrés, pues no se prohíbe. Cuidar lo que es sus uñas, porque es importante también mantenerlas cortas, limadas, para evitar que se haga algún trauma, y cepillar las uñas también, revisar las uñas al menos una vez cada 6 meses, porque pueden aparecer psoriasis en las uñas y muchas veces pasa desapercibido. Las psoriasis en las uñas se pueden ver como pequeños puntitos, aunque hay otras enfermedades que también producen puntitos, pues ya algo que ya debe de decir, voy a ir a revisarme, porque tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mi hermano que tiene psoriasis y a mí me aparecieron puntitos en las uñas, entonces puede ser eso. Identificar si hay algún tipo de dolor articular, generalmente en las articulaciones de las manos, suele ser los primeros lugares que aparecen los dolores, para ver si hay algún tipo de artritis psoriática que esté empezando de esa manera. Excelente. Quiero agradecer su visita, doctora, y gracias por acompañarnos esta mañana y por toda la información brindada. Ahí en casa usted puede ver toda la entrevista a través de las redes sociales para informarse sobre la psoriasis. Vamos a una pausa comercial y al regresar continuamos con más de Revista al Día. Estamos en vivo a través del Facebook. Ingresa a Canal 11 Nicaragua y conéctate con nosotros.